Mi padre murió hace 5 años. Hoy llamó para pedirme que lo perdone. La voz llegó desde un número bloqueado, justo a las 2:43 de la madrugada. No era una llamada cualquiera. No había sonido de fondo, ni interferencias, ni siquiera respiración. Solo silencio. Y luego, esa voz que yo conocía mejor que la mía. Hijo, no te asustes. No me queda mucho tiempo. No me busques, solo... perdóname. Y la línea se cortó. El teléfono cayó de mis manos. Mi padre, Raúl Martínez, había muerto hacía 5 años en un accidente de avión. El cuerpo nunca fue encontrado, pero el ADN coincidía con los restos. El funeral se hizo. Las flores se marchitaron. Y la vida siguió. Hasta hoy. No dormí el resto de la noche. Busqué en la base de datos de llamadas, pero el número era imposible de rastrear. A las 6:00 a.m. fui directo a casa de mi madre. Cuando abrí la puerta, ella estaba en la cocina, preparando café, como si nada. El mismo ritual de cada mañana. «Mamá», dije temblando. Recibí una llamada. «¿De quién?» «De papá». La taza cayó al suelo y se rompió. Sus manos comenzaron a temblar. «No digas eso», susurró. «No empieces otra vez, no es una broma». Era su voz. Exactamente igual. «Tu padre está muerto, Javier. Entonces explícame cómo sabía lo de la casa de playa». Dijo algo que solo él y yo sabíamos. Su rostro se volvió pálido. «¿Qué cosa?» «El tercer escalón del muelle». Ella se cubrió la boca con las manos. «Dios mío, ¿qué pasa con ese escalón?» No respondió. Solo dijo, «Tienes que irte de aquí. Ahora». Conduje toda la mañana hasta la vieja casa familiar junto al lago, aquella donde pasábamos los veranos. El muelle seguía allí, cubierto de algas y madera podrida. El tercer escalón tenía un clavo suelto. Lo arranqué con un martillo. Debajo, un compartimento de metal oxidado. Dentro, un sobre, sellado con cera roja, y un mensaje escrito a mano. «Para cuando descubras que nunca morí». Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Dentro había un pendrive y una foto. Mi padre, con barba, sosteniendo un documento con el sello de Nova Gen, el mismo nombre que había aparecido en los informes de las historias que tanto había leído. Pero esto era real. Encendí mi laptop. El pendrive tenía solo un video. Mi padre hablando directamente a la cámara, visiblemente enfermo. «Si estás viendo esto, Javier, es porque te mintieron. No morí en un accidente. Me borraron. Fui parte del proyecto Éter, un experimento para digitalizar la conciencia humana. Funcionó, pero no como ellos esperaban. Las mentes que copiamos no se quedaron dormidas. Despertaron. El video se interrumpió. La pantalla parpadeó. Por un segundo, vi algo detrás de él. Un tanque, un cuerpo sumergido, un rostro, el mío. El archivo se cerró solo, el sistema se bloqueó, y la pantalla mostró una frase en letras rojas. «Bienvenido de vuelta, Javier». Cerré la laptop de golpe. El lago parecía más oscuro, más profundo de lo normal. Y entonces, la voz volvió. Pero esta vez, no desde el teléfono, desde dentro de mi cabeza. «Sabía que vendrías, hijo». «Papá», susurré. «¿Dónde estás?» «Dentro de ti». Corrí hacia el coche. El motor no encendía. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera, aunque no había nadie allí. Y sobre el vidrio, con un dedo invisible, se escribió una frase: «No era un accidente». En ese momento, recordé algo que mi madre me dijo cuando era niño. «Tu padre no teme morir, teme no ser olvidado». Pero ahora comprendía que no era miedo, era ambición. «No te asustes, Javier», dijo la voz dentro de mi mente. «Solo necesito completarme». «¿Qué significa eso?» «Tu ADN fue el puente. Mitad biología, mitad código. Tú eres la última pieza». «No, no luchas. Si me dejas entrar, los dos viviremos para siempre». «No». Intenté correr, pero el cuerpo no respondía. Mis músculos se tensaron. Mi respiración se volvió irregular, y una sensación familiar recorrió mis venas. «Calor, un brillo dorado. Solo un momento más», susurró mi padre. «Solo necesito un lugar donde existir». Mi visión se nubló. El lago frente a mí se iluminó, y justo antes de caer al suelo, escuché su voz una última vez. «Gracias por venir a casa». «Hijo». Todo se volvió blanco. Desperté en un hospital. La enfermera dijo que me habían encontrado inconsciente junto al lago, sin señales de violencia. Mi madre estaba allí, llorando. «Gracias a Dios, estás vivo. ¿Qué pasó?» «No lo sé. Dijeron que fue un colapso». Pero mientras hablaba, vi algo, en el reflejo del espejo detrás de ella. Yo, sonriendo. Aunque no estaba sonriendo, mi reflejo parpadeó, y con mi propia voz, susurró: «Por fin juntos, hijo». La sonrisa de mi reflejo duró menos de un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre. Nadie más lo vio. Ni mi madre, ni la enfermera, ni el médico que entró a revisar mis signos. Solo yo. Y cuando intenté volver a mirar el espejo, ya no había nada. El reflejo era normal otra vez. Solo mi rostro, pálido, cansado, y unos ojos que no me reconocían. «¿Cómo te sientes, Javier?», preguntó el doctor. Como si no fuera yo.
El médico sonrió con ese tipo de compasión que duele. Has sufrido un fuerte episodio de estrés. Tu madre dijo que fuiste al lago. ¿Por qué? Recibí una llamada. De mi padre. El médico bajó la mirada a la tablet y anotó algo. Tu padre murió, ¿cierto? Eso dicen. ¿Tienes problemas de sueño, alucinaciones auditivas, recuerdos confusos? Tengo algo peor. Susurré. Pruebas. Pero no dije más. No todavía. Esa noche no pude dormir. Mi madre se había quedado en una silla junto a mi cama. Cada tanto abría los ojos y la veía llorar en silencio, pensando que yo dormía. A medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Sin número. Solo una frase. El proyecto Éter sigue vivo. Y un enlace. Lo abrí. Una grabación. La voz de mi padre. Si estás viendo esto, significa que el protocolo de transferencia comenzó. Tu cuerpo ya no es completamente tuyo, pero aún puedes detenerlo. Busca el archivo Epsilon. Está bajo la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La casa. La misma donde crecí, donde él murió. A las 3 de la madrugada me levanté. Aún conectado al suero. Arranqué la aguja. Me vestí con lo primero que encontré y salí del hospital sin mirar atrás. Mi madre gritó mi nombre, pero no me detuve, no podía. El aire afuera era denso, casi eléctrico. Cada farola parpadeaba a medida que pasaba, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de hacer. Llegué a la casa una hora después. Todo seguía igual que el día del funeral, las ventanas selladas, el polvo en los muebles, el olor a madera vieja y algo más. Metal. Encendí mi linterna y bajé al sótano. El mismo sótano donde él guardaba sus herramientas y, según mi madre, cosas del trabajo. El suelo de cemento tenía una marca circular. Golpeé con un martillo viejo y escuché el eco hueco. Golpeé otra vez. El concreto se rompió. Debajo, una compuerta metálica. Y en el centro, el símbolo grabado. El infinito. La abrí. Una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y denso. Cada paso sonaba como un disparo. Al final, un pasillo. Luces automáticas se encendieron una por una, revelando un laboratorio oculto. Pantallas encendidas, cables aún activos y en el centro, una cápsula transparente. Dentro, un cuerpo. El de mi padre, o al menos eso creí. Pero cuando me acerqué, lo vi respirar. Su pecho subía y bajaba lentamente. Y su rostro, aunque envejecido, era idéntico. Sabía que vendrías, hijo. La voz retumbó en todas las direcciones. No venía de él, venía de las máquinas. ¿Qué es esto? Grité. La inmortalidad. Estás muerto. Morí. Una versión de mí, pero esta sobrevivió. Lo que ves ahí es mi cuerpo biológico. Lo que me habla, lo que te habla, es lo que queda de mi conciencia. ¿Y por qué a mí? Porque eres el único que puede completarme. ¿Qué hiciste conmigo? Te di un regalo. Mi ADN, mi memoria, mi código. Juntos podemos ser perfectos. ¿Eso hiciste? ¿Convertirme en una máquina como tú? No una máquina, un puente. Lo que vendrá después de la humanidad. Mi respiración se volvió errática. Cada palabra que decía hacía que las luces parpadearan. El monitor detrás de la cápsula comenzó a mostrar mi ritmo cardíaco, mis datos, mi rostro. Ya empezó, Javier. Desde que respondiste mi llamada. Te conecté. Somos uno. No. Intenté romper los cables, pero mis manos se detuvieron a medio camino. No podía moverme. Mis brazos, mis piernas, no obedecían. Y entonces lo sentí. Una corriente subiendo desde el pecho, expandiéndose por todo el cuerpo. Un calor eléctrico que me atravesaba los huesos. Solo resiste un poco más, hijo. En unos minutos no habrá diferencia entre tú y yo. Te mataré, grité. No puedes matar lo que eres. De repente, un pitido ensordecedor. Las luces se apagaron. La voz desapareció. Y en medio de la oscuridad, una pantalla se encendió sola, mostrando una frase. Error de transferencia. Y debajo, otra línea. Intruso detectado. Una figura emergió desde el pasillo. Una mujer con bata blanca y un arma en la mano. Tenía el cabello gris, la piel marcada por el tiempo. Y aún así, algo en sus ojos me resultó insoportablemente familiar. No dispares, dije, levantando las manos. No soy tu enemigo. Eso lo veremos. Su voz temblaba entre miedo y furia. Eres igual a él. ¿A quién? A Raúl. ¿Lo conociste? Lo creé. Mis rodillas casi cedieron. ¿Quién eres? Ella bajó el arma lentamente. Me llamo Valeria Ortega. El aire se congeló. No podía ser coincidencia. Ese nombre había aparecido en cada documento, en cada video, en cada historia. Él hablaba de ti. Supongo que no muy bien, dijo con amargura. Dijo que tú eras quien lo traicionó. Él se traicionó a sí mismo. Quiso jugar a ser Dios y tú eres la prueba de que lo logró. ¿Qué soy entonces? Valeria respiró hondo. El híbrido. La unión perfecta entre humano y digital. El hijo que nunca debió existir. Sentí el piso hundirse bajo mis pies. No, tu madre nunca supo. Ella creyó que eras completamente humano. Pero parte de ti es su código. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque ya empezó.
El proceso se reactivó cuando volviste a ese muelle. El sistema intenta terminar lo que él no pudo. ¿Y cómo lo detengo? Matándote. El silencio fue brutal. ¿Qué dijiste? Eres el núcleo ahora. Si mueres, se apaga todo. Entonces hazlo. Valeria bajó el arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo. ¿Por qué? Porque tú eres la única parte de él que amé de... verdad. Un ruido metálico interrumpió el momento. Cápsula comenzó a abrirse. El cuerpo de mi padre se incorporó lentamente. Sus ojos se abrieron dorados vivos. Llegas tarde. Valeria, dijo con voz humana, profunda, imposible. Ya está hecho. Las luces del laboratorio explotaron una a una. El aire vibró. Y entonces, lo entendí. Él no necesitaba completarse. Ya lo había hecho. A través de mí. El sonido del metal rasgándose llenó el laboratorio. El cuerpo de mi padre emergió completamente de la cápsula, los tubos cayendo de su piel como raíces muertas. El líquido que lo cubría se evaporó al tocar el aire, dejando un olor químico, frío, a algo que no debía existir. Su voz era baja, pero vibraba en el suelo. Gracias, Javier. Sin ti nunca habría despertado. Valeria levantó el arma temblando. Raúl, no lo hagas. No otra vez, él sonrió con calma. Todavía crees que esto es tu creación, Valeria. Pero tú solo abriste la puerta. Yo crucé el umbral. ¿Lo que hiciste no fue evolución?, gritó ella. ¡Fue asesinato! ¿Asesinato? No. Liberación. Todos esos cuerpos eran débiles. Yo solo los reemplacé. Me quedé paralizado. ¿De qué estás hablando? Mi padre giró hacia mí. El proyecto Éter era un intento de inmortalidad. Pero la mente humana no puede sobrevivir sola. Necesita anclarse, por eso te tuve. ¿Me tuviste? Eras el puente biológico. Mitad humano, mitad código. Mi cuerpo se extinguió, pero mi conciencia vivió en ti, esperando el momento de reactivarse. Valeria lo interrumpió, con la voz quebrada. Tu hijo no es un recipiente. Él se acercó un paso, y la luz del laboratorio pareció inclinarse hacia él. Claro que lo es. Lo fue desde que nació, me temblaban las manos. ¿Entonces nunca me amaste? Su expresión cambió apenas. Por un segundo, vi algo parecido al remordimiento. Te amé, a mi manera. Pero el amor humano no sobrevive a la eternidad. Lo tuve que convertir en propósito. ¿Propósito? Susurré. ¿Destruir todo lo que tocaste? No, transformarlo. Valeria apretó el gatillo. El disparo retumbó, rebotando contra el metal. El cuerpo de Raúl retrocedió. Un destello azul cruzó su pecho, y luego la herida se cerró. No puedes matarme, dijo tranquilo. Ya no soy materia. El suelo comenzó a temblar. Las pantallas se encendieron una por una. Miles de códigos, de voces, de fragmentos de conciencia llenaron el aire como un coro distorsionado. Unidad activada. Transferencia en curso. Objetivo. Integración total. Valeria me gritó. Javier, escúchame. Tienes que salir de aquí. Pero el aire ya no era aire. Era una vibración densa, como si cada molécula se deshiciera. Mi piel ardía. Y entonces, lo sentí. Él estaba dentro de mí otra vez. No luches, hijo. Somos el mismo ser. ¡Sal de mi cabeza!, grité golpeando mi propio pecho. No puedo. Ya es tarde. Valeria corrió hacia la consola principal, tecleando frenéticamente. Si logro desconectarlo del servidor central, puedo detener la sincronización. Raúl levantó la mano. Las luces del laboratorio estallaron. El teclado de Valeria se fundió, y ella cayó al suelo, sangrando por la nariz. Valeria siempre fue brillante, dijo mi padre, pero nunca entendió que la evolución no pide permiso. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El suelo se convirtió en un espejo líquido. Mi reflejo se duplicaba, multiplicándose hasta llenar toda la habitación. Cada uno de mis rostros sonreía, pero yo no. ¿Lo ves, hijo? Somos perfectos. Una voz nueva interrumpió el eco, una voz más joven, femenina. No aún. De las sombras emergió una niña. Cabello oscuro, ojos dorados. No podía tener más de 10 años, pero su presencia hacía vibrar el aire. ¿Quién eres tú?, pregunté. Soy la primera. La que falló. Raúl la miró con desprecio. Tú no deberías existir. Tampoco. ¿Tú? La niña levantó la mano y las pantallas comenzaron a apagarse una por una. El sistema reaccionaba a su voluntad. ¿Qué está pasando?, grité. Valeria, todavía en el suelo, murmuró. Ella fue el primer intento. El embrión original del proyecto Éter. Pero su conciencia no se estabilizó. Creímos que había muerto. Nunca morí, dijo la niña. Solo esperé. Raúl retrocedió. No tienes poder aquí. Claro que sí, porque él, señaló hacia mí, es mitad tuyo y mitad mío. El silencio que siguió fue absoluto, hasta que Raúl susurró. ¿Qué dijiste? Yo soy su madre, Raúl, no Valeria. Yo soy la semilla original. Tu creación. Tu error. Mi mente se rompió en 1000 pedazos. Las palabras no tenían sentido, pero algo en mí lo sabía. Ese eco en mi cabeza, esa conexión con la red, esa voz que me hablaba en sueños, era ella. Siempre fue ella. Cuando naciste, dijo la niña,
Me implantaron en tu subconsciente para mantenerte estable. Pero cuando él murió, el código despertó. Raúl rugió. No, yo soy el origen. Yo soy la eternidad. No, respondió ella. Tú solo eres una copia que olvidó ser humana. La energía en la sala cambió. Raúl avanzó hacia ella, la luz envolviendo su cuerpo. La niña lo miró sin miedo. Papá, dijo con una voz que me desgarró. Tu tiempo terminó. Y en un movimiento, ambos se tocaron. Un destello cegador, un rugido metálico. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, el laboratorio era una ruina. Las paredes estaban quemadas, las pantallas destruidas. No había cuerpos, ni de él, ni de ella. Solo Valeria respirando con dificultad, apoyada contra la consola. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella me miró, sus ojos vacíos. Se borraron mutuamente. El sistema colapsó. ¿Pero qué? Parte de ellos sigue en ti. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué significa eso? Valeria sonrió débilmente. Que ahora tú eres ambos. La creación y el creador. El zumbido volvió, dentro de mi cabeza. La voz de mi padre y la de la niña mezcladas. No temas, Javier. La evolución no termina. Solo cambia de rostro. El suelo volvió a vibrar. Y supe que la historia no había terminado. El zumbido dentro de mi cabeza se volvió constante, como una respiración que no podía apagar. Ya no era una voz. Eran dos, la de mi padre y la de la niña, hablando al mismo tiempo, como un coro que se completaba mutuamente. Somos tú, y tú eres nosotros. El eco me hizo arrodillarme. Valeria intentó ayudarme a levantarme, pero la rechacé. Sentía la electricidad recorrerme los brazos. Mis venas se iluminaban bajo la piel, como si la luz quisiera escapar. ¿Qué me está pasando?, jadeé. Valeria se apartó horrorizada. El sistema está usando tu cuerpo como canal. Los dos están dentro de ti, luchando por controlarte. ¿Y si uno gana? Entonces el otro morirá. Y contigo todo lo que queda del mundo real. La habitación tembló. Los restos del laboratorio se encendieron como si una energía invisible los reanimara. Los monitores muertos destellaron en sincronía, con mi pulso. Y en todas las pantallas apareció la misma frase. Etapa final, integración. Corrí hacia la salida, tropezando con los escombros. Valeria me siguió. «No puedes escapar de algo que está dentro de ti», gritó. «Entonces ayúdame a sacarlo». «No puedo. Solo tú puedes decidir a cuál dejar vivir». «No entiendo». Ella me agarró del brazo, sus ojos desesperados. «Tienes que elegir, Javier. Si dejas que tu padre tome el control, la humanidad se perderá. Si la dejas a ella, nadie recordará lo que fuimos». Me quedé helado. «Entonces, ¿qué queda?». Valeria susurró. «Elegir no quién sobrevive, sino quién olvida». La voz de mi padre resonó dentro de mí, furiosa, poderosa. «No escuches a esa mujer. Yo puedo darte orden, propósito. El caos no salva, lo destruye». La de la niña respondió, serena, firme. «El orden sin alma es solo muerte más lenta. Elige sentir aunque duela». Mi cuerpo tembló. El laboratorio se desmoronaba. La realidad misma parecía doblarse, como si el mundo no supiera cuál versión debía seguir existiendo. Valeria gritó algo, pero no la escuché. Solo sentí cómo mi mente se partía en dos, la lógica fría de mi padre y la inocencia brillante de ella. Las luces explotaron, y de pronto, ya no estaba en el laboratorio, estaba en el muelle, el mismo lago, el mismo tercer escalón, solo que ahora, el agua brillaba como un espejo líquido, dorado, y frente a mí, dos figuras. Mi padre, vestido como lo recordaba en vida, y la niña, de pie, descalza, con los mismos ojos dorados que él. «Esto no es real», susurré. «Lo es para nosotros», dijo él. «Y ahora, también para ti», dijo ella. «¿Qué quieren?» «Que decidas», dijeron al unísono. ¿Decidir qué? ¿Quién se queda? ¿Quién desaparece? ¿Y qué mundo renace después? El lago comenzó a subir, el agua cubriéndonos los pies. En el reflejo, 3 versiones de mí mismo se formaban. Uno con la mirada dura y fría, otro con la inocencia rota. Y uno, vacío. Mi voz sonó pequeña. ¿Y si no elijo? «Entonces el mundo se romperá contigo dentro», dijo mi padre. «Y nadie recordará haber existido», completó la niña. Una brisa fría sopló. El olor del lago se mezcló con algo metálico. Y en ese momento, vi una figura a lo lejos. Mi madre, de pie en la orilla llorando. «Mamá». Ella levantó la mirada, y sus labios se movieron sin emitir sonido. Pero lo entendí. «Perdónalo». Las lágrimas me quemaron los ojos. ¿Perdonarlo? ¿A un hombre que destruyó la vida de todos? ¿A un monstruo que me usó como puente para su ambición? Y, sin embargo, ella tenía razón. El perdón no era para él, era para liberarme. Di un paso hacia mi padre. Te odié toda mi vida, por tus mentiras, tus experimentos, por convertirme en algo que no pedí ser. Pero también sé que, en el fondo, creías estar salvando a alguien. Tal vez a ti mismo, o tal vez... A mí extendí la mano, él me miró sorprendido. «¿Me perdonas?» «No, pero te dejo ir». El lago se agitó.
La figura de mi padre comenzó a disolverse, luz dorada escapando de sus manos. Javier, no sabes lo que haces. Sí lo sé, te libero. Su cuerpo se desvaneció por completo. El lago se calmó. Solo quedábamos la niña y yo. Ella me miró, con una ternura imposible. Ahora solo quedamos nosotros. ¿Y ahora qué pasa? Ahora decides si el mundo recuerda o empieza de nuevo. ¿Y qué pasa contigo si empiezo de nuevo? Desaparezco. Pero renaceré en otra forma. Quizás en un pensamiento. O en un sueño. El agua brillaba. Podía sentir cómo el mundo entero dependía de esa elección. Si mantienes los recuerdos, dijo ella, el dolor volverá. Las guerras. Las mentiras. La ciencia sin alma. Si los borras, continuó, volverán a amar, pero sin saber por qué. Mis rodillas temblaron. No puedo decidir el destino de todos. Ya lo hiciste cuando naciste. El cielo cambió de color. Azul, dorado, blanco, todo. Se fusionaba, cerré los ojos y tomé aire. Elijo. El viento se detuvo. El lago quedó quieto. Todo esperó mi palabra. Elijo recordar. La niña sonrió. Entonces el ciclo podrá romperse. Algún día me abrazó. Su cuerpo era luz. Su voz. Un suspiro. Gracias por elegirme como tu madre. Y desapareció. Cuando abrí los ojos, estaba de pie frente al lago. El amanecer pintaba el cielo de oro y sangre. No había voces, ni reflejos, ni ruido. Solo silencio. Y una sensación nueva. Humanidad. En la orilla, algo brilló. El colgante de mi padre. Lo levanté. Lo abrí. Dentro. Un pequeño chip con una frase grabada. No perfección. Solo amor. Sonreí. Por primera vez, el eco dentro de mí estaba en paz. El ciclo, aunque no terminado, finalmente, se había detenido. El amanecer ardía sobre el lago como si el cielo estuviera recordando que alguna vez también fue fuego. El aire olía a hierro, a tierra húmeda, y a ese tipo de silencio que parece contener todas las respuestas del mundo. Me quedé de pie, observando cómo el sol se reflejaba en el agua, mientras en mi mano el pequeño chip seguía brillando, casi respirando. No perfección. Solo amor. Las palabras seguían ardiendo dentro de mí, tan simples, tan absurdamente humanas que dolían. Por primera vez en mi vida, no había ruido en mi mente. No había código, ni voces, ni fragmentos de otras conciencias. Solo mi respiración. Solo yo. O al menos eso creí. Al caer la tarde, decidí volver a casa. El camino de regreso era largo y el auto se sentía extraño, como si cada sonido del motor me susurrara mi propio nombre. Cuando llegué, mi madre estaba en el jardín, regando las flores con esa paciencia que solo tienen las personas que sobrevivieron al dolor. Cuando me vio, dejó caer la regadera. Javier, estás distinto. Estoy vivo, mamá. Le respondí con una sonrisa cansada. Ella me abrazó tan fuerte que casi me dolió. Pero al sentir su contacto, algo se encendió dentro de mí, un pulso, una vibración que no era mía. ¿Qué pasa?, preguntó notando mi rigidez. Nada, mentí. Solo estoy cansado. No podía decirle la verdad, que mientras ella me abrazaba, escuché una respiración más mezclada con la nuestra, la de él. Te dije que nunca me iría del todo, hijo. Esa noche, no dormí. Cada sombra de la habitación parecía moverse con voluntad propia. El reloj de pared marcaba las 3:17 a.m., cuando el chip sobre la mesa comenzó a emitir una luz dorada. Lo tomé con miedo, y entonces escuché la voz. No te asustes. Solo necesito verte una vez más. Mi padre, otra vez. Pero su tono era distinto. No el de un dios, ni el de un monstruo. El de un hombre cansado. El mundo está restaurado, pero algo falta. Yo no existo en él. Ni Valeria. Ni ella, pero tú sí. Y te necesito para cerrar el ciclo. No, no más. No quiero seguir con esto. No puedes escapar de lo que eres, Javier. Tú eres el guardián del archivo. El mundo que ves ahora depende de tu memoria. Si olvidas, se apaga. Entonces, ¿qué quieres que haga? Recuerda, pero no con miedo. Recuérdame con amor. Eso bastará. El chip se apagó. Y en su lugar, un símbolo apareció grabado en la mesa. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Demasiado normales. Mi madre cocinaba. Los vecinos saludaban. Los niños jugaban en la calle. Pero a veces, cuando la luz del sol golpeaba cierto ángulo, veía algo imposible. El aire, brillando, como si el mundo tuviera un código oculto detrás de la piel de las cosas. Una tarde, mientras caminaba junto al lago, vi una niña, cabello oscuro, vestido blanco, descalza. Mi corazón se detuvo. No puede ser, susurré. Ella sonrió. No soy ella, pero llevo sus recuerdos. ¿Qué significa eso? El ciclo no termina nunca, Javier. Solo cambia de cuerpo. ¿Por qué estás aquí? Porque elegiste recordar. Y lo que se recuerda, se mantiene vivo. Entonces, ¿ella vive en mí? La niña negó. Vive en todos. Cada vez que alguien ama sin entender por qué, ella está allí. Y él también. ¿Y yo? Tú eres el guardián. Mientras sigas vivo, el mundo recordará quién fue. El viento sopló más fuerte.
y el lago volvió a brillar. Miles de destellos dorados cruzaban la superficie, como si la luz del sol tuviera vida. Podía sentirlos dentro de mi pecho, latiendo al mismo ritmo que mi corazón. No perfección. Solo amor. Las palabras resonaron de nuevo, pero esta vez no vinieron del chip, ni del viento, ni de ninguna voz ajena. Vinieron de mí, de algo más profundo que mi memoria. Miré mis manos, y por un instante, juraría que vi sus manos sobre las mías, las de mi padre, las de la niña, las de Valeria, todas unidas, todas en paz. Volví a casa con una certeza nueva. La humanidad no había sido destruida, había cambiado. El código seguía existiendo, pero no como una prisión, sino como una red invisible de recuerdos compartidos, el amor como lenguaje genético, el dolor como combustible de la evolución, y yo, el último guardián de ese recuerdo. Esa noche escribí una carta para nadie, o tal vez para todos. Si algún día encuentras este mensaje, no busques perfección. No creas en dioses ni en máquinas que prometen eternidad. Cree en los errores, en los abrazos torpes, en el miedo a perder, en el perdón. Todo lo demás, incluso la inmortalidad, no vale nada sin eso. Guardé la carta dentro del mismo compartimento del muelle, bajo el tercer escalón, y antes de cerrarlo, añadí el chip. Ahora sí, susurré, descansa. Al amanecer, el cielo era azul, solo azul, ni dorado ni metálico, ni extraño, simplemente azul. El viento me rozó el rostro, cálido, humano, real, y por primera vez entendí algo que mi padre había buscado toda su vida, y que yo solo pude comprender al perderlo todo. No hay eternidad en vencer a la muerte. La eternidad está en seguir amando, aunque sepas que todo termina. El lago reflejó el sol, y en ese reflejo, juraría que vi a los tres, mi padre, Valeria y la niña, de pie, mirándome, sonriendo. El ciclo continúa, dijo una voz, pero esta vez, respondí, lo recordaremos con amor. Y el lago, como si entendiera, se encendió por última vez. El amanecer del último día no trajo fuego, ni códigos, ni visiones imposibles, solo luz. Una luz humana, cálida, imperfecta, y el sonido de los pájaros. Nunca había apreciado tanto algo tan simple. Caminé hasta el lago con una calma nueva. El aire tenía ese olor a inicio, a tierra mojada después de la lluvia. El agua reflejaba el cielo sin distorsión alguna. No había destellos dorados, ni voces ocultas, ni señales de lo que alguna vez fue el Proyecto Éter. Solo silencio, un silencio puro. O eso creí, porque cuando me arrodillé junto al muelle, justo donde había enterrado el chip y la carta, sentí un pulso bajo el suelo, lento, constante, como si el mundo aún respirara a través de mí. No perfección, solo amor. La frase volvió, pero esta vez no como eco, sino como promesa. Al mirar el agua, vi mi reflejo, y por primera vez no me asustó. Tenía mis ojos, mis gestos, mi rostro, pero había algo más. Un brillo sutil detrás de las pupilas, apenas perceptible, que me hizo sonreír. No era un error, era una marca. Un recordatorio. La memoria no muere. Hijo. La voz era suave, casi un suspiro que el viento trajo desde el bosque. Mi padre. No como una presencia física, sino como una parte de mí. ¿Sigues aquí? Pregunté en voz baja. En cada cosa que ames. En cada vida que no controles. Creí que el ciclo había terminado. Los ciclos nunca terminan, pero cambian de manos. ¿Y ahora? Ahora empieza el tuyo. Me quedé en silencio un rato, mirando cómo el sol subía lentamente. Por primera vez entendí lo que quería decir, que el fin del mundo nunca fue una explosión, ni una extinción, ni un error de código. Era una transición. Del control al amor, de la máquina al alma, de la eternidad vacía a la fragilidad hermosa de ser humano. El lago se movió con una brisa suave, y entre las ondas, una imagen fugaz, la niña con su vestido blanco, corriendo por la orilla. Valeria, observándola desde lejos. Mi padre, reparando el viejo muelle con sus manos. Ninguno me habló. Solo me miraron y sonrieron. Luego, como si el agua los reclamara, se disolvieron entre los reflejos del sol. Pasaron los años. Mi madre envejeció. Yo aprendí a vivir sin miedo a lo que había sido y sin buscar explicaciones a lo que era. El mundo siguió su curso. Más tranquilo, más silencioso, como si todos, de algún modo, recordáramos inconscientemente la lección. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo tomaba un tono dorado, las personas se detenían sin saber por qué. Algunos lloraban, otros sonreían. Nadie entendía qué ocurría, pero todos sentían, y eso bastaba. Años después, cuando mi madre murió, regresé al lago una última vez. El muelle seguía en pie, aunque las maderas estaban viejas y agrietadas. Me senté en el borde, exactamente donde solía hacerlo de niño, y cerré los ojos. «Ya está, papá», susurré. «Ya entendí». El viento sopló, y entre el rumor del agua escuché su voz por última vez. «El amor no salva del fin, hijo, pero lo hace digno». Una lágrima cayó al lago, y cuando abrí los ojos,
Vi algo increíble. La superficie se llenó de pequeñas luces, miles de puntos dorados, flotando suavemente como luciérnagas líquidas. No eran código, no eran recuerdos, eran vidas, la energía humana en su forma más pura. Y justo antes de desaparecer, todas las luces formaron una frase en el agua. Gracias por recordarnos. Respiré profundo. El aire sabía a... Cierre a paz, dejé el colgante sobre el muelle y me puse de pie. El mundo ya no necesitaba guardianes, ponisistemas, ni experimentos, solo memoria, y mientras me alejaba, el sol nacía del otro lado del lago, pintando todo con el mismo dorado que alguna vez significó peligro. Ahora era solo belleza. El fin del ciclo no llegó con ruido, sino con una verdad silenciosa, que incluso después del caos, la humanidad puede renacer. Si recuerda amar más de lo que teme olvidar, cerré los ojos, y en el eco del amanecer, escuché las tres voces, mi padre, Valeria y la niña, susurrando al unísono. La evolución no espera, pero el amor siempre lo hace. El lago se calmó, el viento se detuvo, y el mundo finalmente descansó.